En el verso 14 y los próximos domingos seguiremos meditando en el verso 14 que nos dice: no cometerás adulterio. La última vez nosotros habíamos considerado ya el amor de Dios hacia la humanidad, donde el Señor protege la vida de todas las personas con el sexto mandamiento. Y después del Señor proteger nuestra vida, el séptimo mandamiento protege una institución creada por Dios, la cual es muy menospreciada por la sociedad moderna, y es el matrimonio. Este mandamiento reconoce y exalta la familia, donde un hombre y una mujer se unen en este santo vínculo que es el matrimonio, porque cualquier relación sexual que no se tenga con el esposo o la esposa es considerada adulterio, y el mandamiento nos dice que no debemos cometer adulterio. El matrimonio lo podemos definir como una unión voluntaria entre un hombre y una mujer con exclusión de todas las demás personas. Mejor dicho, es la unión entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, el matrimonio es la unión voluntaria de un hombre y una mujer, no entre dos hombres o entre dos mujeres. Por lo tanto, el adulterio es la inclusión ya de una tercera persona o de más personas que tengan intimidad sexual con alguno de los dos cónyuges. El autor de Hebreos nos dice que el matrimonio es bueno. Ahí en Hebreos 13:4 dice: honroso, o sea, precioso sea en todos el matrimonio y lecho sin mancilla. El matrimonio es bueno porque Dios es quien ha creado este sagrado vínculo matrimonial. Por tanto, las personas casadas deben llevar un matrimonio sin mancha, donde siempre haya fidelidad dentro de la relación y protegiéndose también en la intimidad de prácticas perversas. Ya que cuando el Señor nos dice no cometerás adulterio, nos está mandando a guardar la santidad del matrimonio, y también nos está mandando a guardar nuestra vida sexual. Como dijimos, el adulterio es la inclusión ya de otra persona ajena que tenga intimidad con alguno de los cónyuges. Por tanto, el mandamiento nos enseña que el adulterio es pecado contra la relación matrimonial entre un hombre y una mujer. Y podemos decir que este pecado está acabando con muchos matrimonios en el mundo, porque el adulterio destruye la familia, separando al hombre y la mujer en el vínculo que Dios ya ha diseñado, porque el adulterio destruye la fidelidad y la lealtad dentro de una relación. Y muchos hogares en la actualidad se están acabando por culpa del adulterio, y muchos otros matrimonios están al borde también del fracaso por culpa de este pecado, porque alguno de los dos cónyuges ha sido infiel, ha sido desleal al otro. Y este pecado del adulterio está relacionado también con muchos pecados sexuales similares. Podemos decir que el adulterio es la cima de todos los pecados sexuales. Como en una pirámide, el adulterio es la punta arriba, y debajo del adulterio están muchos otros pecados sexuales relacionados también con el adulterio. Porque el adulterio no es simplemente acostarse también con una persona que no sea su pareja, porque casi siempre cuando nosotros hablamos a alguna persona de adulterio, lo primero que se nos viene a la mente es que alguno de los dos cónyuges ha sido infiel, que alguno de los dos cónyuges ha cometido físicamente un acto sexual con una persona que no sea su esposo. Y este pecado dentro de la sociedad moderna está cogiendo cada vez más fuerza, no solo entre los adultos, sino también entre los jóvenes y niños. Porque si nos damos cuenta, hace 30 años atrás podríamos decir que este pecado por lo general solamente lo practicaban personas adultas, pero en la actualidad es increíble ver jóvenes y niños ya de 12 años de edad que ya están adulterando, viendo mucha cantidad de pornografía que les ofrece la tecnología por el internet. Porque la tecnología lo que ha hecho es que cualquier persona, sin importar edad, sin importar condición social,
consuma fotos obscenas de mujeres y hombres desnudos teniendo relaciones sexuales, incluso dentro de la misma casa o desde cualquier lugar cercano a muy bajo costo. Y este desenfreno por la pornografía, por el placer sexual, ya se está viendo desde muy temprana edad. Incluso nosotros podemos ver jóvenes de 13, 14 años que ya están consumiendo demasiada pornografía. Las consecuencias de esto es que ha hecho que en la actualidad el matrimonio cada vez esté perdiendo más fuerza dentro de la sociedad, porque ya el matrimonio no lo están viendo como algo que instituyó Dios, sino lo están viendo simplemente como algo para sentir placer sexual. Y entonces por eso las personas ya no se están casando, porque ya buscan placer sexual en cualquier persona o con cualquier cosa o con cualquier foto, porque ya los hombres como las mujeres ya no desean unirse en el santo vínculo. Y los pocos que se unen en matrimonio con mucha facilidad rompen este sagrado vínculo matrimonial, quebrantando este séptimo mandamiento. Porque si nos damos cuenta, las estadísticas nos dicen que todos los matrimonios en este país, estamos hablando de Colombia, después de 2 años, cerca del 50% de estos matrimonios han terminado en divorcios. Y muchos de estos divorcios se deben al desenfreno sexual, a la inmoralidad de las personas que llevan al adulterio a alguno de los dos cónyuges. Por eso las parejas, en vez de unirse en santo matrimonio en la actualidad, los que hacen es que para zafarse, para no tener ese problema después, con lo que lleva un divorcio, lo que hacen es que simplemente optan por irse a vivir juntos sin antes casarse, violando también el séptimo mandamiento, dejando a un lado el mandamiento de Dios, aunque en muchos casos muchas parejas no conocen verdaderamente qué es lo que significa el matrimonio, ni el verdadero propósito con el que Dios ha diseñado el matrimonio, ya que para muchas personas en el mundo el matrimonio es simplemente un arreglo que se hace por conveniencia por ambos cónyuges, y otros es simplemente una manera de legalizar una relación que ya ha durado muchos años, y para otros solamente es un requisito que se debe cumplir delante de la sociedad, y para algunas mujeres el matrimonio es su sueño hecho realidad, y para algunos hombres es tener siempre sexo disponible cada vez que desea. Y lamentablemente este es el concepto que tiene el mundo en cuanto al matrimonio. Pero el matrimonio, lo primero que debemos entender y saber es que esta unión no ha sido planeada, ni tampoco ha sido diseñada por el hombre, ni tampoco es algo que alguien se inventó en algún punto de la historia humana, como una forma de separar las responsabilidades tanto del hombre como de la mujer en cuanto a la crianza de los hijos. Porque la Escritura nos enseña que fue el mismo Dios quien instituyó y ordenó el matrimonio desde el principio de la historia humana. Incluso si nos damos cuenta, Dios instituyó el matrimonio desde antes de la caída del hombre. Vayamos ahí a la Escritura, vayamos ahí a Génesis 2:24. Dice Génesis 2:24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Como podemos ver, esta institución fue creada por el mismo Dios. Por lo tanto, el matrimonio debe ser algo importante dentro de la sociedad, porque Dios es quien lo ha instituido, porque el matrimonio es la primera institución que Dios establece, porque antes de que naciera la iglesia o el Estado, ya Dios había instituido el matrimonio formalmente, y el matrimonio constituye la unidad fundamental de toda la sociedad. Dios instituyó el matrimonio con estas palabras: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Démonos cuenta que esta institución fue establecida por Dios cuando el hombre y la mujer aún estaban en el jardín del Edén, porque si el matrimonio hubiese sido de origen humano, tendríamos derecho a descartarlo,
Por tanto, el único que tiene derecho a descartar el matrimonio es Dios. Pero vemos que este mandamiento, en vez de descartar el matrimonio, lo que hace es que reafirma el matrimonio y salvaguarda el vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer. Porque el matrimonio es una institución dentro de la sociedad y las sociedades dependen de los matrimonios. Por eso cuando los gobiernos quieren redefinir el matrimonio, lo que están haciendo es atacando la misma sociedad. Porque la sociedad depende del matrimonio y la sociedad es edificada sobre el matrimonio y sobre las familias. Y cuando alguien ataca o cambia el matrimonio, está atacando a Dios mismo, quien ordenó el matrimonio, a Dios mismo, quien ha diseñado este vínculo matrimonial. Y este es un orden establecido por Dios. Hoy en día muchas personas lo atacan. ¿Cómo lo atacan hoy en día las personas también el matrimonio? Cuando aplauden las relaciones homosexuales que son antibíblicas. Y en muchos países ya son legales los matrimonios homosexuales y los están colocando al mismo nivel de un matrimonio heterosexual. Y podemos esperar que esto lo aplaudan los impíos. Pero lo más increíble de esto es que algunas personas que dicen ser cristianas han aceptado ya estos compromisos entre dos personas del mismo sexo. Incluso hace poco escuché, creo que una iglesia anglicana nombró a un hombre que es homosexual como ministro. Ya hasta dónde ha llegado esto, supuestamente dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué podemos decir ante todo esto? ¿Que es correcto esto ante los ojos de Dios? Estas cosas no son correctas delante de los ojos de Dios, porque lo que se está haciendo es que estas personas están atacando el orden que Dios ya ha establecido. Aunque este mandamiento de no cometer adulterio está puesto más que todo en un contexto solamente heterosexual, porque este mandamiento es una defensa divina al matrimonio heterosexual. Muchos gobiernos dicen y piensan que las personas homosexuales también ellos tienen derecho a casarse, y para muchas personas esto es algo bien visto, pero estas afirmaciones son erróneas, porque una relación homosexual es algo antibíblico. Levítico 18:22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Aunque este texto aquí claramente está denunciando la homosexualidad, muchos dicen que este texto se está refiriendo solamente a la prostitución religiosa que había en el tiempo de la cultura. Pero en el contexto, pero si nosotros leemos el contexto, esto no puede ser posible, esta afirmación, porque el contexto de este pasaje está hablando exclusivamente de pecados de índole sexual. Incluso si seguimos leyendo acá, el Señor está denunciando la zoofilia, y todos estos pecados son cosas que Dios detesta. Incluso el Nuevo Testamento refuerza esta afirmación. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6:9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí Pablo, si es muy explícito, dice que los homosexuales y los afeminados no heredarán el reino de Dios. Además, todas estas relaciones homosexuales, aparte de ser condenadas por las Escrituras, también es algo antinatural, porque por muy normal que la sociedad vea el matrimonio homosexual, sabe que las relaciones sexuales homosexuales son estériles, infértiles y no son capaces de producir fruto. Y en vez de producir fruto, lo que hacen estas relaciones homosexuales es destruir a las personas, porque los órganos sexuales no están diseñados para algo antinatural, y esto lleva a muchas consecuencias nefastas, produciendo muchas enfermedades. El apóstol Pablo dice ahí en Romanos 1:25 que los homosexuales cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y continúa diciendo en el verso 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos
vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por lo tanto, cualquier persona que apoya el matrimonio y las relaciones homosexuales no aprueba lo que Dios dice en su palabra y está yendo en contra de la voluntad de Dios. Y se cree la mentira antes que obedecer a la verdad de Dios, como nos dice el pasaje. Vamos a ir a otro punto ahí. Vamos a definir el adulterio. El adulterio, en un sentido general, habíamos dicho, podemos decir que es tener una relación sexual, ya sea con hombre o con una mujer, que no sea el esposo o la esposa. Y el adulterio trata básicamente con pecados sexuales, que involucran relaciones sexuales sin estar casados con otras personas que no son su pareja sentimental. La palabra que nosotros encontramos en nuestras Biblias como adulterio, en hebreo es la palabra napad. Y en hebreo este mandamiento simplemente son dos palabras, no tres como nosotros encontramos en nuestras Biblias, donde nos dice no cometerás adulterio. En hebreo el mandamiento solo dice no adulterio. Y esta palabra adulterio la podemos traducir como cometer adulterio, apostatar o fornicar. Y el adulterio se refiere básicamente a la violación de la fidelidad y de la lealtad dentro del matrimonio. Aunque también esta palabra napa se utiliza en cuanto a la relación, en una relación apóstata en contra de Dios, como estaremos ya considerando en estudios posteriores. Por lo tanto, la Biblia nos dice que un hombre y una mujer casada o soltera que tenga relaciones sexuales con otra persona casada que no sea su esposo o esposa ha cometido adulterio. Por tanto, ha violado el séptimo mandamiento, porque el adulterio lo que hace es destruir la fidelidad matrimonial del prójimo. E incluso en el Antiguo Testamento, la Biblia nos dice que si una mujer está comprometida con un hombre, mejor dicho, si dos personas tienen una relación sentimental, aunque no se hayan casado, ya es considerado adulterio, ya que el adulterio destruye la fidelidad y la lealtad. Deuteronomio 22:23, voy a citar la Biblia textual, dice: si una joven virgen está comprometida con un hombre, y alguno la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad y la lapidaréis con piedras, morirán por esto. La muchacha porque estando en la ciudad no gritó, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así estriparás el mal de en medio de ti. Por lo tanto, si una persona está comprometida con otra, aún sin estar casado, y tiene relaciones sexuales con otra persona, está rompiendo la fidelidad y el compromiso y es considerada adulterio. Y como todos sabemos, este sexto mandamiento es un mandamiento que se ha violado a lo largo de toda la historia humana. Y en nuestra sociedad moderna, el adulterio ya se está saliendo fuera de control por la gran cantidad de personas que a diario están practicando este pecado, ya que se dejan llevar de sus pasiones y por sus propios deseos pecaminosos. Ya que el adulterio lo que hace es que tanto hombres como mujeres busquen satisfacción en otras personas. Por eso la raíz de todo del adulterio va a ser el egoísmo, como estaremos considerando en otros estudios. Porque el pecador lo que busca es, en el tener una relación sexual con otra persona, es poder solamente satisfacer sus deseos sexuales. Por eso vemos por qué son tan populares los burdeles, porque se paga simplemente por tener una satisfacción personal y nunca se piensa en la otra persona, cómo se siente la otra persona, sino cómo me siento yo cuando estoy pecando. Pero este pecado y pecados relacionados con el adulterio debemos tener mucho cuidado con ellos, porque son pecados demasiado adictivos, que con mucha facilidad las personas pueden cauterizar la conciencia por causa de estos pecados, porque aún sabiendo
en todo el mal que el adulterio puede causar, aún las personas llevan a cabo este acto de cometer adulterio, porque la pornografía y el deseo del sexo nacen de los deseos internos del corazón. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Este pecado está arraigado en el corazón de las personas, y a veces estos pecados, estos deseos llevan a que las personas pierdan el control, que las personas pierdan el dominio propio. Para algunos es como si tuvieran un león dentro que quisiera salir. Por lo tanto, una persona que esté sin Dios es muy difícil controlar sus deseos, controlar sus pasiones sexuales. Y es por eso que una persona sin el Espíritu Santo, luchando a su lado, combatiendo con sus deseos pecaminosos, le es difícil controlar sus deseos internos. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que nosotros seamos santos. Y para ser santos, Pablo sigue diciendo, que os apartéis de fornicación, que cada vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia, o sea, no bajo el poder de sus pasiones sexuales, como lo hacen los gentiles que no conocen a Dios. Por eso una persona que no conoce a Dios hace lo opuesto a seguir la santidad, y es entregarse a sus deseos sexuales, a sus pecados sexuales. Y por eso vemos que muchas personas viven dominadas y esclavizadas por sus pasiones y por sus deseos, y están dispuestas a hacer cualquier cosa para llevar a cabo sus deseos y sus pasiones. Y es tan adictivo este pecado que muchas personas, sabiendo aún las consecuencias de sus actos, son capaces de arruinar su vida simplemente por autosatisfacerse con esta clase de pecados. Ven, hermanos, cómo Dios en este mandamiento exalta el matrimonio, dándole una gran importancia dentro de la sociedad, pero también a la misma vez nos protege para que no seamos controlados por nuestros deseos, por nuestras pasiones que batallan contra el alma. Y este mandamiento dice, no adulterarás. Pero si nos damos cuenta, el negocio que más mueve dinero en todo el mundo es el negocio de la prostitución. Y la prostitución es una violación clara a este mandamiento. Por eso es que medios masivos de comunicación como la internet, la televisión, la radio, promueven grandemente el adulterio, ya sea por publicidad, novelas, películas que nosotros veamos, todo está promoviendo el adulterio, porque si nosotros nos damos cuenta, en la mayoría de la publicidad siempre tienen que colocar una mujer semidesnuda promoviendo el adulterio. Todo el sistema está apuntando al desenfreno sexual, a la violación del séptimo mandamiento. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, ya la manera de vestir de las personas, tanto de hombres como las mujeres, están promoviendo el adulterio. Incluso ya la forma de hablar de muchas personas también están promoviendo el adulterio. Y en los matrimonios donde las parejas están unidas por este santo compromiso, donde esperaríamos que el adulterio fuera algo mínimo, porque se supone que estas personas ya tienen su pareja sentimental, vemos que es alarmante los casos de adulterio dentro del matrimonio, porque se cree que cerca del 65% de los matrimonios, por lo menos en alguna oportunidad, uno de los dos cónyuges ha tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. 65%. Es una cifra demasiado alta, y tanto hombres como mujeres ya por igual están teniendo experiencias sexuales fuera del matrimonio. Este pecado podemos decir que ya es muy común en la sociedad moderna y se está convirtiendo en un hábito para la sociedad moderna. Aunque todas estas personas que cometen infidelidad conocen y saben que el adulterio destruye matrimonios y destruye muchas familias, y muchas veces este pecado conduce al divorcio entre los cónyuges. En vez de que las personas darse cuenta de las consecuencias de este pecado, lo que hacen es que el deseo y el sentimiento por el adulterio cada vez sea más fuerte, sin importarle las consecuencias. Porque muchos que cometen adulterio saben que está mal lo que practiquen y aún lo siguen practicando.
sabiendo cuáles son las consecuencias devastadoras de este pecado. Vamos a ir a otro punto ahí, y vamos a hablar de nuestra sexualidad. Cuando hablamos nosotros de la sexualidad, esto también incluye nuestra capacidad para nosotros sentir placer sexual. Y esto se origina en Dios y no en el diablo, como piensan muchas personas, porque nuestra sexualidad es de origen divino, ya que fue el Creador quien ha diseñado nuestra sexualidad. La Escritura dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Como dijimos antes, la unión matrimonial, el matrimonio, fue creado por Dios, y esto contempla tener relaciones sexuales lícitas dentro del matrimonio. Por lo tanto, es lícito tener relaciones sexuales con el cónyuge porque Dios no las prohíbe, más bien aprueba las relaciones sexuales dentro del vínculo matrimonial. 1 Corintios 7:3 dice, el marido cumpla el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Por tanto, si Dios aprueba el sexo dentro del matrimonio, nunca debemos llegar a pensar o tener posiciones como algunos tienen, que el sexo es algo malo, porque algunos piensan que el placer sexual es algo malo en sí mismo, por lo tanto, no se debe tener sexo. He escuchado también a personas decir que el sexo es algo sucio, llevarlo a cabo en sí mismo, o que solo se puede tener sexo simplemente para tener hijos, o que no se debe tener sexo porque el sexo es el pecado original, por lo tanto Dios prohíbe el sexo. Bueno, esto es lo que piensa el mundo, pero la Biblia nos dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Por lo tanto, estas ideas y pensamientos son equivocados en cuanto al sexo, porque todos somos seres sexuales y es lícito tener sexo dentro de los parámetros que Dios ha establecido. Aunque también podemos encontrar otros grupos que consideran que el sexo es bueno, placentero, por lo tanto se puede practicar con cualquier persona porque lo importante es sentirse bien, porque lo importante es sentirse pleno. Esto es un error grave y es una violación a este mandamiento, porque tanto la abstinencia sexual como el desenfreno sexual son dos extremos a los que muchas personas han llegado. Porque como cristianos el sexo lo debemos mirar nosotros como un don de Dios para nosotros, como un regalo de Dios para la humanidad, siempre y cuando se lleve a cabo bajo los parámetros que Dios ha establecido, y estos parámetros son el vínculo matrimonial. Por tanto, solo las personas casadas pueden disfrutar de las relaciones sexuales dentro del matrimonio para no quebrantar este mandamiento. Porque cuando se tiene relaciones sexuales sin estar casado o con otra mujer que no sea la suya, este regalo de Dios, en vez de ser una bendición, más bien se convierte en una maldición. Una maldición porque este pecado lleva al hombre al degrado y a la decadencia. Porque el Señor, quien nos creó con nuestra sexualidad y nos ha dado funciones legítimas y específicas. Esto lo digo porque hay muchos psicólogos que salen en la televisión o en la radio o en internet que dicen ser los expertos en la sexualidad, donde afirman ellos que ellos son los únicos que tienen la verdad sobre la sexualidad y enseñan cosas como que las relaciones sexuales extramatrimoniales son buenas y positivas, porque ayudan a reavivar un matrimonio aburrido, porque esto genera una emoción y una alegría al matrimonio. Bueno, esta mentira está muy lejos de ser verdad, porque una relación extramatrimonial puede darle más sexo a una persona, pero también puede darle alguna enfermedad de transmisión sexual, y también podría darle más emoción a la persona si esta persona considera el divorcio como algo emocionante, porque la mayoría de los casos de adulterio siempre terminan en divorcio. La infidelidad es una violación al séptimo mandamiento y es algo demasiado peligroso. Por lo tanto, estos psicólogos expertos en sexualidad que creen tener la razón en cuanto a la sexualidad simplemente son hombres y no son Dios.
porque en estos expertos no estuvo la idea de que nosotros fuéramos seres sexuales. Fue la idea de Dios que nosotros fuéramos seres sexuales. Y Dios, quien nos hizo, sabe cómo podemos glorificarle más con nuestra sexualidad. Por lo tanto, el sexo tiene el propósito de que sea consumado gozosamente, dichosamente, en autoentrega, pero dentro de los límites matrimoniales. 1 Corintios 7:3 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Por tanto, en cuanto a las relaciones sexuales, debe haber un respeto de las necesidades mutuas de los cónyuges. Y esto se debe hacer dentro de los límites del matrimonio, donde debe haber una autoentrega frecuente que satisfaga esas necesidades. Porque el acto sexual entre esposos no debe ser un acto de concupiscencia egoísta. Más bien cada uno debe de pensar en las necesidades del otro cónyuge, porque cuando se aleja el egoísmo y la autosatisfacción por parte de los cónyuges y más bien se busca satisfacer el otro cónyuge, esto va a empezar a ser un matrimonio feliz. El sexo es parte de la creación de Dios, y Dios estableció estas necesidades dentro del matrimonio y manda a los cónyuges a cumplir sus deberes conyugales. Y como dice el pasaje, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y el propósito del sexo no está limitado solamente a la procreación, sino también al disfrute de los cónyuges. Proverbios 5:18 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como hermosa sierva o graciosa gacela. Sus pechos te satisfagan en todo tiempo y embriágate siempre con su amor. Este pasaje subraya acá, primeramente, el valor del matrimonio y de la fidelidad que se le debe a la esposa de la juventud, donde se debe amar a la compañera que se escogió en la juventud y preservar para ella todos los afectos del corazón. Por lo tanto, el hombre debe gozarse de la alegría de la compañera que ha escogido por la compañía que ella le proporciona y por todos los placeres de tener una vida fiel conyugal, la cual es bendecida por Dios, porque el esposo debe sentir satisfacción siempre por su esposa. Hebreos 13:4: honrosos sea todos el matrimonio y el lecho conyugal sin mancilla, porque Dios juzgará a los fornicarios y los adúlteros. Por lo tanto, las personas no pueden disfrutar de este don de Dios si no están casados, porque nosotros sabemos que muchas personas no pueden disfrutar de este don de Dios por estar solteras o por la providencia divina. Debemos de saber que el adulterio es una gran familia de pecados, porque el adulterio no es simplemente la infidelidad en una relación matrimonial, porque el matrimonio no solo prohíbe el adulterio, sino también porque este mandamiento no solo prohíbe el adulterio, sino también la fornicación, prohíbe el divorcio y prohíbe todo aquello que destruya o disminuya la unidad matrimonial. Por tanto, el adulterio podemos decir con certeza que el adulterio está en la cima. Podríamos considerarlo como la cereza en el postre. Y es una violación a este mandamiento, porque este mandamiento contempla también concupiscencias, engaño, egoísmo, traición, infidelidad, deslealtad, falta de dominio propio y quebrantamiento de los votos matrimoniales. El adulterio está en la cima y debajo del adulterio hay una gama de un sinnúmero de pecados. Recordemos siempre que este pecado del adulterio es un pecado que siempre se va a cometer a propósito y es un pecado que se comete deliberadamente. Porque este pecado se comete después de nosotros haberlo procesado en nuestro pensamiento. Por lo tanto, el adulterio no es un pecado accidental, no es un error que uno comete, porque antes de llevar a cabo este acto,
Siempre la persona tuvo que haber pasado demasiado tiempo para haber maquinado este pecado. Y el adulterio es pecar contra Dios, es pecar contra el cónyuge, es pecar contra el prójimo y es pecar contra uno mismo. Proverbios 6:32 dice: mas el comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Por lo tanto, una persona que comete este pecado no entiende ni conoce la naturaleza y gravedad de este pecado y tampoco puede ver la realidad de las consecuencias. Por lo tanto, este mandamiento no solo prohíbe el adulterio, sino también cualquier clase también de impureza sexual. Vamos a concluir acá y dentro de 8 días continuaremos con